Hoy vamos a ver lo que probablemente sea el peor análisis político que jamás se ha hecho. La analista en cuestión es la típica feminista progre promedio española, la típica feminista cuya estética ya te hace ver de qué ideología es sin siquiera intercambiar una palabra con ella, que nos va a explicar por qué más de 3 millones de españoles han votado por Vox, por qué Javier Milei está arrasando en Argentina o por qué ganaron Bukele, Trump y Bolsonaro en El Salvador, Estados Unidos y Brasil. Si esperáis una elaborada dicción, argumentos y datos, no es lo que vais a encontrar. Hombres de paja, azóminen y falacias, eso sí, vamos con el vídeo. La joya en cuestión ha sido descubierta por Aini, quien también es una creadora de contenido a la que recomiendo seguir, y nos dice: hoy en Julia nos explica Milei, malvado anarcocapitalista, ultraderecha antifeminista, alerta antifascista, que es un bonito resumen de lo que nos vamos a encontrar. Y aquí tenemos a la susodicha, la que nos va a explicar en qué consiste el ideario político de Javier Milei, Vox o Bukele. Llama la atención que ella considera a extrema derecha todo lo que no sea PSOE y los partidos a su izquierda, porque incluso ella reconoce que el ideario político de Bukele, Trump o Milei no tienen nada que ver, pero sin embargo los mete en el saco de la extrema derecha, porque para ellos extrema derecha es todo lo que no sea defender sus mantras. Y como os comentaba, ella se está significando simplemente con su estética. Tienen esa imperiosa necesidad de pertenecer a un grupo porque son colectivistas y con su bandera LGTB, su septum y su pelo teñido te está diciendo que ella es una férrea defensora de la izquierda. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir. ¿Por qué la extrema derecha y el antifeminismo están triunfando? Acabamos de ver en Argentina cómo Javier Milei ha ganado las primarias con el 30% de los votos. Este señor excéntrico defiende cosas como la venta de órganos, niega el cambio climático, quiere acabar con el estado del bienestar y dice frases como la justicia social es una aberración. Javier Milei es un señor excéntrico y ella en cambio es una persona muy normal. ¿En qué momento llevar traje es una anomalía y en cambio llevar un septum en la nariz como si fueses un toro, teñirte el pelo de colores y llevar camisetas con consignas políticas se ha convertido en la norma? Pero llama la atención los 3 argumentos que ha empleado para descalificar a Javier Milei, para crear en su interlocutor la idea de que va a describir a un monstruo. Venta de órganos de tal manera que tú te imagines que van a viscerar vagabundos para venderlos por piezas, negar el cambio climático, como si quisiera destruir la Pampa y el Chaco argentinos, o desmantelar el estado del bienestar para dejar a los más pobres tirados. España es uno de los países más solidarios a la hora de donar no ya solo órganos, sino también médula y sangre, mientras que en otros países esto no pasa. A Javier Milei hace algunos años le hicieron una encerrona con preguntas capciosas y su respuesta fue recortada y descontextualizada, algo a lo que nos tienen bastante acostumbrados. Pero más me interesa el tema del cambio climático y el tema de desmantelar el estado del bienestar. Prácticamente nadie niega el cambio climático, que es un fenómeno bien estudiado previo a la existencia del ser humano y que también nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Probablemente un cambio climático fue lo que acabó con los mayas mucho antes de que se iniciase la industrialización, y también están documentados épocas de calentamiento y enfriamiento en el Imperio Romano y la Edad Media. De hecho, tuvo bastante que ver con la aparición de los vikingos porque Escandinavia dejó de ser cultivable y los pueblos que la habitaban se dedicaron al saqueo. Lo que con buen criterio dicen personas como Milei, y no solo él, también científicos, es que cambiar nuestro mix energético no va a tener un impacto significativo en la conservación del medio ambiente, pero sí que va a contribuir a encarecer la factura de la luz, que no solo va a repercutir en los hogares, también en el precio de los bienes. Consenso: 1.600 científicos, Nobel incluidos, desmienten la emergencia climática. Sin embargo, no debemos hacer caso a 2 premios Nobel y a 1.600 científicos. Tenemos que hacer caso a Yone Belarra, Greta Thunberg y nuestra amiga del anillo en la nariz. Y sobre el estado del bienestar te voy a dar un dato que probablemente no conozcas y que te recomiendo que te apuntes. Javier Milei consolidó su voto en los barrios más humildes del sur de la ciudad y en la Villa 31. Cuando nos hablan de desmantelar el estado del bienestar, lo hacen para que pensemos en que lo que se buscaría es privilegiar a los que más tienen y perjudicar a los que menos. Y sin embargo lo que vemos es que precisamente donde Javier Milei gana es en los barrios más humildes. Y ahora conviene que nos preguntemos el por qué. Lo que Javier Milei plantea es poder rebajar los impuestos, y para evitar el déficit fiscal eso implica que tú tienes que reducir el gasto público. Gasto público que va destinado, entre otras cosas, a eventos feministas, sindicatos, piqueteros y demás patulea. Exactamente igual que en España. De hecho, Argentina y España son 2 países que se parecen mucho. Y la gente de los barrios humildes lo que demanda no solo es que les bajen los impuestos, es que se cree riqueza y que haya empleo. Y es ahí a donde Javier Milei apunta, a la creación de empleo para que las personas más humildes puedan trabajar y que su nómina les permita llegar a final de mes. ¿Quiénes en cambio votan a la izquierda?
Únicamente una persona cuyas necesidades están cubiertas puede preocuparse por ver si hay exactamente la misma cantidad de mujeres que de hombres en la ejecutiva de una empresa o cuántos gays y lesbianas aparecen en una película. Son problemas de estómago lleno, son problemas de privilegiado. Además de que se quiere cargar casi todo el Estado. Lo preocupante de esto es que es un fenómeno mundial. Le Pen en Francia, Meloni en Italia, Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil o Bukele en El Salvador. Y aunque no hayan llegado al gobierno, la extrema derecha se consolida en la mayoría de parlamentos del mundo, como por ejemplo Vox en España, que obtuvo 3 millones de votos. Sí, Vox obtuvo 3 millones de votos. Y vamos a seguir con la misma lógica con la que estábamos hablando de Javier Milei. Sí, Vox ha obtenido 3 millones de votos. ¿Y sabes dónde los ha obtenido? Al igual que Milei y que Bolsonaro y que Trump, como veremos más adelante, en las zonas más humildes. La incursión silenciosa de Vox en barrios de renta baja de las grandes ciudades del país. 3.000 viviendas, Rafal o La Mina, barrios humildes de Sevilla, Palma de Mallorca y Barcelona, la formación de Santiago Abascal es la segunda más votada. Al igual que con el fenómeno de Milei, Vox crece en aquellas zonas donde hay problemas reales. Problemas como el aumento de la criminalidad o el desempleo, porque estos partidos plantean soluciones a los problemas del ciudadano de a pie, mientras que la izquierda está totalmente desconectada al ciudadano. ¿De qué nos habla la izquierda? ¿De que hay que prohibir la purpurina? ¿De la matria? ¿De ensanchar la democracia? Ante esto, los partidos de derecha nos hablan de crear riqueza, crear empleo y bajar la delincuencia, soluciones reales a problemas reales. Los estadounidenses blancos, pobres y rurales dan la llave de la Casa Blanca a Donald Trump. Como podemos ver, también Donald Trump ganó gracias al voto de las zonas rurales y del cinturón de óxido. ¿Qué hizo la izquierda norteamericana? Llamarles incultos, paletos, redneck, racistas, machistas, homófobos. Otra de las razones por las cuales las personas de a pie no votan a partidos de izquierda. ¿Por qué ibas a querer votar a alguien que te insulta? ¿Por qué querer votar a alguien que te llama opresor y privilegiado cuando tienes problemas de verdad? En el caso de Bukele, él se define a sí mismo como de izquierdas, pero nuevamente ha sabido leer cuál era el problema de su país, la delincuencia, y por ello centró sus políticas en rebajarla. No toda la extrema derecha es igual. Hay algunos que son neoliberales, hay algunos que son más intervencionistas, otros más conservadores, más reaccionarios o, en el caso de Javier Milei, anarcocapitalistas. No toda la extrema derecha es igual, hay liberales, conservadores, intervencionistas, pero son extrema derecha. ¿No será amiga del anillo en la nariz que tú llamas extrema derecha a todo lo que no es extrema izquierda? Pregunto. De hecho, ha nombrado posturas antagónicas. ¿Cómo va a ser lo mismo ser intervencionista que liberal? Eso está en las antípodas. Pero hay algo que los une a todos, y es su racismo, su antifeminismo y su capacidad para recoger la rabia y el enfado de la gente. Ah, vale, que están ganando porque la gente es racista y machista y por eso les votan. Acabáramos. Este análisis está al nivel de que yo diga que los partidos de izquierda reciben votos porque hay gente que es envidiosa, estúpida y mala. Aunque algo de verdad habría ahí. En realidad lo que pasa es que existe desigualdad, la desigualdad indigna, y eso la izquierda lo sabe capitalizar muy bien. De igual forma que hay pobreza y criminalidad, y es ahí donde apela la derecha. ¿Pero por qué ha llegado esta chica a una conclusión tan estúpida? Pues aquí se me plantean dos explicaciones. La primera, la falacia de grupo. Una persona que es ludópata y que se rodea de otros ludópatas, es probable que piense que toda la sociedad es ludópata, aunque no lo sea fuera de su círculo. Es probable que ella se haya rodeado de una cámara de eco donde todos piensan igual que ella. Entonces, si lo normal es ser feminista, socialista, ecologista, si eso es lo aceptable, lo inaceptable, estar en contra de eso, sería propio de personas amorales o tontas. De ahí que llegue a esta conclusión tan absurda. Pero es más probable que no sea ese el caso y directamente esté hablando para su cámara. Que no busque analizar el por qué crecen los partidos de derecha, sino que busque reforzar los sesgos de confirmación de sus seguidores. Gente igual que ella. Gente que considera a extrema derecha todo lo que se sale de sus marcos morales. A mí me llama mucho la atención su estrategia de comunicación política. Es súper agresiva, está llena de mentiras y de fake news, y tienen una exposición y un dominio de las redes sociales brutal. Todo. Sí, completamente de acuerdo, la derecha es agresiva, por eso la derecha dice que le emociona ver cómo patean policías, que los scratches son jarabe democrático, que hay que normalizar el insulto o que hay que politizar el dolor. Ah, no, perdona, que eso sois vosotros. Tremendo ejercicio de proyección. Lo que sí que es cierto es que la derecha medra más en las redes sociales, pero esto no se debe a una suerte de conspiración o de complot malvado para dominar el mundo. Esto es porque los medios de comunicación tradicionales tienen un discurso muy parecido a los partidos hegemónicos, de tal manera que aquellas personas que estén de acuerdo con este discurso se van a informar por la televisión, la prensa o la radio y no van a intentar ir a las redes sociales a hacer proselitismo de sus ideas.
En cambio, las personas que tienen un discurso disidente se tienen que refugiar en las redes sociales, donde sí que pueden encontrar a personas con ideas parecidas. Y esta es la explicación de por qué Bolsonaro, Trump, Milei o Abascal tiene más éxito en redes sociales que políticos de izquierdas. Esto hace que sea súper atractivo para los hombres jóvenes. ¿Y por qué está triunfando tanto? Quiero destacar dos elementos. Primero, hacer una autocrítica desde la izquierda. Hay algo que no estamos haciendo bien y repito, este fenómeno es mundial. La izquierda necesita construir un proyecto de organización social que convenza a la gente. Y dos, la reacción ante la conquista de derechos. Con los avances del feminismo hay sectores que están perdiendo privilegios. Y no es casualidad la aparición de los incels, movimientos de gente joven con unos discursos hipermisóginos. Necesitamos hacer autocrítica y procede a no hacerla. Su conclusión es que estaría creciendo el antifeminismo porque los malvados hombres privilegiados no quieren renunciar a esos privilegios. La realidad es que hasta el propio Pedro Sánchez ha reconocido que se han equivocado con su feminismo confrontativo y que criminalizar al varón ha servido para que les dejen de votar los hombres. Sánchez reconoce discrepancias con Irene Montero y apuesta por un feminismo integrador y no de confrontación. Como la muchacha no quiere hacer autocrítica, ya le digo yo en qué están fallando. Es difícil que alguien te vote si le llamas potencial agresor o violador. Es difícil que alguien te vote si le estás diciendo que tiene que pedir perdón por algo que no ha elegido como ser un hombre. ¿Cómo un obrero que llega cansado de trabajar y enciende la tele va a votar a un partido cuyo líder le está diciendo que es un opresor por ser blanco y un privilegiado por ser un hombre? Cuando igual tiene problemas como llegar a final de mes o que no puede pagar una lavadora nueva porque se le ha estropeado la que tenía. No tiene sentido. Su autocrítica consiste en hablar de que los demás son malos. Eso no es autocrítica. Y habla de la aparición de movimientos incel. Y aquí lo achaca al feminismo y en esto sí que estoy de acuerdo. Por supuesto que los incels son una reacción al feminismo. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Habéis tensado tanto la cuerda con el feminismo que habéis creado una reacción contraria. Pero hay una diferencia, los incels no legislan, no crean leyes, vosotras sí. Leyes que han creado tribunales de excepción solo para castigar a los hombres, como son los tribunales de la mujer, y leyes que atacan a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley, que es un derecho constitucional recogido en nuestro artículo 14 y también uno de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sois vosotras, con vuestro discurso agresivo y confrontativo, quienes habéis provocado esto. Como podemos ver, la izquierda todavía no acaba de entender por qué en las zonas más humildes nadie les vota. A lo mejor si se mirasen en un espejo entenderían el por qué esto pasa. Unas apreciaciones. El trabajo indefinido no existe, con 20 días y 12 mensualidades máximo te vas a la calle. Te han reducido el IVA pero te han colado un impuesto sobre el plástico, bancos, operadores y otros que acabarán repercutiendo en ti. Te han subido el IRPF por no deflactar la base y mucho. La pensión de tu abuela la estás pagando tú y además generando una deuda tan brutal a estas alturas de 25.000 millones de euros que no vas a ver pensión. Adicionalmente han empobrecido tus ahorros un 12% desde 2019. Unos datos que deberían de revisar estos defensores de la izquierda de por qué la clase trabajadora no quiere saber nada de sus partidos. Si lo pensamos bien, la historia es cíclica, y era de esperar que ante unas décadas de avances sociales y de derechos apareciese una respuesta abrupta del sistema y un posible retroceso de todo lo que hemos avanzado. Se vienen tiempos muy difíciles para las mujeres y ahora toca luchar. Y esto es la mejor parte sin lugar a dudas. Una reacción abrupta del sistema en la cual ella sería la antisistema. Querida amiga del anillo en la nariz, si tú defiendes lo mismo que los medios de comunicación, que los partidos que gobiernan, que los poderes públicos y que las multinacionales, tú no eres antisistema. Tú eres una vocera más del régimen. Y precisamente el discurso de Javier Milei, Santiago Abascal, Bukele, Trump y Bolsonaro sí que supone un soplo de aire fresco en estos tiempos de corrección política, en las cuales solo hay una manera correcta de pensar. Y vuelvo al tema de las redes sociales. Las redes sociales son un reducto de libertad en una época en la que solo se puede pensar y hablar de una manera. La realidad es que la izquierda funciona en base a bulos como el de las balas en sobres, el de Malasaña, el de Chueca. La izquierda funciona en base al miedo de que va a llegar una malvada extrema derecha, un nuevo fascismo, que va a arrasar con esos derechos de los que tú hablas, esas supuestas conquistas que no son sino privilegios en base a caracteres identitarios como la orientación, el color o el sexo. Algo que va en contra de esa igualdad real que poco a poco íbamos consiguiendo por méritos y no por una imposición del sistema que busca redistribuir, porque el que parte y reparte se lleva la mejor parte y eso permite crear multitud de chiringuitos de los cuales lucrarse. Pero me alegra ver a la izquierda tan desnortada y sin saber analizar la realidad de por qué cada vez les apoya menos gente.
Eso nos servirá para evitar que rectifiquen y que puedan seguir perpetuándose en el poder. Lince TV, política y noticias.